Estamos a unos segundos ya de transmitir, nos van a dar la señal para que estamos saliendo al vivo. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es para nosotros desde Claxo un honor presentar esta publicación tan valiosa titulada Desigualdades y Violencias de Género en América Latina y el Caribe. Esta publicación tiene una connotación muy especial, puesto que ha estado también en el contexto de pandemia, creo que en lo peor que hemos vivido y nos hemos acompañado entre todas nosotras. Lo recuerdo con muchísimo cariño, todas las sesiones de trabajo que hemos tenido y la compañía de todas en los momentos que personalmente tan difíciles he vivido y aún así hemos sacado adelante todo lo que teníamos que hacer con convicción, con fuerza y con la calidad a nivel de investigación y rigurosidad, ¿no? Quiero extender el saludo de Pablo Bomaro, secretario académico de Claxo, que no puede estar ahora con nosotros, pero él ha seguido de cerca también este proceso. Bueno, vamos a empezar con nuestra presentación oficial. Damos la palabra a la doctora Karina Batiani, directora ejecutiva de Claxo. Muchas gracias, Karina, por estar con nosotros. Adelante, por favor. Gracias, Teresa, y es un gusto saludar a todos y todas en la presentación de esta publicación que, como bien decía Teresa, es sobre desigualdades y violencias de género en América Latina y el Caribe. Y ella explicaba el contexto en el que se hizo. Antes de referirme a la publicación, quiero saludar muy especialmente a las tutoras de los equipos de investigación, a Gabriela González, a Natalia Quiroga, a Delmi Cruz por haber seguido de cerca estos trabajos, y por supuesto a las investigadoras e investigadores que participaron de este proceso. A todas ellas y bueno, muy especialmente a la querida Alba Carocio, con quien supimos compartir comité directivo de Claxo hace ya algunos años, y bueno, y varias otras complicidades en estas rutas feministas latinoamericanas y caribeñas. Va para todas el saludo, pero permítanme tener esa deferencia especial con la querida Alba. Efectivamente, para mí es un gusto estar participando de la presentación de este libro, de este volumen, Desigualdades y Violencias de Género en América Latina y el Caribe, que forma parte además de nuestro catálogo editorial de Claxo. Los capítulos del libro que hoy estamos presentando son el resultado de los trabajos que se presentaron, que se elaboraron en el marco de la convocatoria de investigación sobre este tema, que, como bien dice el título, apuntó a esbozar respuestas a preguntas, a interrogantes en torno a las desigualdades y las violencias de género, con especial énfasis en metodologías innovadoras. Muy probablemente esto es algo que siempre caracteriza además a la investigación feminista, ¿verdad? Metodologías investigadoras que resignifican muchas herramientas con las que estamos quizás acostumbrados y acostumbradas a trabajar en las ciencias sociales, y le dan a los textos que hoy presentamos también una gran singularidad. Tenemos en el espinel de este libro, tenemos, digamos, contenidos novedosos y contenidos a su vez muy localizados desde el punto de vista territorial, con enfoques teóricos y con enfoques metodológicos, como ya dije, innovadores y críticos, que es lo que buscábamos. ¿Cuáles son las preguntas que dieron origen a este volumen? Algunas de ellas, ¿verdad? ¿De qué modo se dibuja el mapa de las desigualdades presentes en nuestra región? ¿Cuál es la actualidad de los derechos y reconocimientos de las mujeres en América Latina y el Caribe? ¿Cuáles son los avances? ¿Cuáles han sido los retrocesos? ¿Qué alternativas posibles hay que incluyan, sin lugar a dudas, hoy la igualdad como una premisa fundante para desarmar las violencias entramadas
como ustedes decían, o como decía Teresa, este libro o este proceso fue durante la pandemia, pero vaya si los resultados son hoy más pertinentes que nunca, en este momento donde claramente los feminismos, los derechos de las mujeres y toda la temática de género en general está siendo atacada en muchos de los países de nuestra región y en el mundo también, ¿verdad? Pero en nuestra región, y eso nos preocupa. Es evidente que la situación como se va a presentar seguramente por parte de los equipos que trabajaron muestra luces y sombras, muestra cómo los índices de feminidad de la pobreza, los sesgos de género de las políticas fiscales, las brechas salariales vinculadas al género, a la etnia, a la raza, la división sexual del trabajo, dan cuenta de que las políticas públicas. Karina, disculpa, se te ve un poco fuera de foco, me dicen desde el área de comunicación. Pues no puedo enfocarme más de lo que lo estoy haciendo. Intento estar enfocada, pero no necesito. Gracias. Voy Está a hacer bien. el pequeño truco que me han enseñado, que es A este, eso. disculpen. Ahí, más que eso. Gracias, Karina. Muchas gracias. Perdón. Bueno, decía que todos estos elementos, ¿verdad? Los índices de feminidad de la pobreza, los sesgos de género en las políticas fiscales, las brechas salariales por cuestiones de género, de etnia, de raza, la división sexual del trabajo, nos muestran que las políticas públicas que se implementan en nuestra región siguen siendo insuficientes y siguen siendo limitadas en la mayoría de nuestros países. Y es evidente también que estas situaciones generan violencias estructurales y nos invitan a asumir la multidimensionalidad de las desigualdades. Es decir, no solo poner el género en relación con otras dimensiones, como por ejemplo la étnico-racial, la territorial o la generacional, sino también a pensar las desigualdades de género como múltiples, asociadas a distintas dimensiones, como la economía de los cuidados, como las condiciones de trabajo, como la educación, la participación social, política, el acceso a la justicia, a la salud, las dimensiones ambientales, los procesos migratorios, la interculturalidad, y podría seguir agregando dimensiones, pero no lo voy a hacer. Tenemos que encarar estos procesos para poder, por supuesto, hacer lo que siempre ha hecho el movimiento feminista en América Latina y el Caribe, que es la denuncia pública y el compromiso también político, pero también para seguir trabajando en la construcción de alternativas y seguir redoblando esfuerzos en términos de propuestas, en términos de investigación, en términos de producción de conocimiento para encontrar esas alternativas. Y ahí es que este libro contribuye. Esos son los objetivos que este volumen contribuye a profundizar a lo largo de sus capítulos, promoviendo un diálogo informado, analizando y describiendo las distintas aristas relacionadas con las políticas públicas, con el activismo social, con las intervenciones desde esa mirada de género que pone el acento, como decía, en esa transversalidad, en esa interseccionalidad, y también llamando la atención sobre las situaciones donde claramente no hay avances y donde hay incluso algunos retrocesos en la región en materia de derechos y de reconocimiento para las mujeres y las diversidades. Tenemos entonces mucho para seguir trabajando, pero este libro es un escalón más en ese camino que venimos impulsando desde Claxo. Justamente por eso no quiero dejar de señalar que este libro forma parte, como todas las publicaciones de Claxo, de nuestra librería latinoamericana y caribeña, y está en acceso abierto sin ningún tipo de restricción para descarga libre y gratuita, una política que, como ustedes saben, en Claxo impulsamos desde hace muchos años sin ningún tipo de restricción y sin
ningún tipo de concesión tampoco, a pesar de los embates de la industria editorial en este sentido. Tenemos que brindar la posibilidad de acceso al conocimiento como una herramienta fundamental para la transformación social y en estos temas en particular también para su reconocimiento y su visibilización. No me queda entonces más que agradecer, por supuesto, a las autoras y autores que con los excelentes trabajos, los profundos y variados análisis que hoy se van a presentar, contribuyen a los objetivos que mencioné antes. También agradecerle a Pablo Bomaro, secretario académico y director de investigación de Claxo, que siguió, como siempre, muy de cerca este proceso. Y a María Fernanda Pampín, que es nuestra directora de publicaciones, tanto Pablo como Fernanda, junto a sus equipos, hacen que hoy este libro sea una realidad. Y por último, pero no menos importante, agradecerle a la querida Teresa Arteaga, que nos acompaña hoy, coordinadora de las convocatorias de investigación, sin cuyo trabajo este libro tampoco hubiera sido una realidad. Así que muchas gracias y nuevamente felicitaciones a todos y todas. Muchísimas gracias, Karina, por tus valiosas palabras. Muchas gracias por estar con nosotros, con nosotras también en la presentación de este documento. Bueno, vamos a seguir con nuestro programa y vamos a dar la palabra primero a las tutoras. ¿Por qué es importante la figura de la tutoría para Claxo? Porque implica que la investigación no solamente se reduce a un apoyo económico, sino un proceso de aprendizaje de ida y vuelta. Las tutoras, y también me incluyo desde la coordinación de investigación, no paramos de aprender de los equipos y los equipos no paran de aprender de las tutoras. Es por eso que voy a ceder la palabra tenemos a Gabriela González, que fue tutora de esta convocatoria. La metodología va a ser la que siempre he utilizado, que mientras están hablando yo me callo y apago la pantallita y cuando aparezco significa que tienen un minutito para ir cerrando. Entonces, adelante Gabriela, por favor, te escuchamos. Hola, hola, buenos días desde México. Bueno, buenas tardes. A nosotras nos toca puente por este lado y entonces es un gusto que nos estén observando desde todo el continente. Nosotras acá estamos todavía un poco lentas porque no es día laboral, pero estoy muy contenta de utilizar este tiempo en un espacio como este. En primer lugar, quiero agradecer a Tere, a Karina Batiani y a todo Claxo por este tipo de iniciativas que me parece que tienen una impronta muy importante para el desarrollo de investigación comunitaria en toda la región. A mí me gustaría resaltar algunos aspectos respecto a este trabajo, ¿no? En primer lugar, decir que fue muy interesante y fue un honor trabajar alrededor de la construcción de lo común entre mujeres y disidencias sexogenéricas, ¿no? Es decir, estamos pensando en un espacio amplio, incluyente, en donde las ideas fueron y vinieron, algunas compañeras también desde el portugués, en español, pero siempre todas con una disposición absoluta de escuchar, de intercambiar, de conectar, a partir de la construcción de lo que sabíamos que era algo muy importante y trascendía a todas las que estábamos ahí, a todas quienes estábamos ahí, que es pensar en los problemas transversales de género alrededor, bueno, a lo largo de la región, ¿no? Entonces me parece de inicio que pensar en hacer trabajo interdisciplinar alrededor de lo común en un nivel académico es algo que pocas veces se pueden dar bajo la lógica de la competencia, del hiperindividualismo, de la lógica neoliberal. Entonces creo que de inicio esto ya nos ayuda a ampliar el panorama de cómo podemos pensar en conjunto problemas comunes. En segundo lugar, la cuestión de las herramientas virtuales, ¿no? Justamente en medio de la pandemia empezamos con este trabajo, algunos trabajos muy avanzados, otros que apenas iban comenzando, pero que nos ayudó
encontrar esta herramienta virtual para un par de cosas. Uno, la conformación del espacio de ida y vuelta entre temas, opiniones y avances de investigación. Y el segundo, en la transformación de metodologías y de enfoques para las investigaciones, ¿no? ¿Qué pasaba cuando las personas podían o no ir a campo como lo habían planeado, podían o no realizar las entrevistas que tenían planeadas? Entonces, esto implicó un reto que tuvo que ver con el despliegue de la imaginación conjunta también, ¿no? ¿Cómo hacer para resolver esos problemas que el contexto nos estaba dando? ¿Cómo hacer énfasis en esto que se venía investigando, algunos problemas de violencias muy específicas y muy duras en un contexto de pandemia, ¿no? Entonces creo que el ir pensando, el ir desplegando esta imaginación me pareció una de las cosas más ricas que pudimos encontrar en este grupo. Otra de las cosas que a mí me parece importante resaltar, porque además tenemos poquito tiempo, afortunadamente somos muchas quienes tomaremos la palabra, es el trabajo transgeneracional. De inicio pensar en el trabajo entre investigadoras consolidadas y equipos de investigación de personas en formación. Eso me parece muy interesante porque usualmente no sucede o siempre sucede en un carácter digamos que jerárquico, ¿no? Y aquí en realidad tuvimos a personas tan importantes para el pensamiento feminista latinoamericano como Alba Carosio, pero a lo mejor otras compañeras que apenas están comenzando con las investigaciones. La posibilidad del diálogo transgeneracional entre estos personajes consolidados y estas personas en formación me pareció riquísimo porque además eso nos va ayudando a rescatar la historia de la investigación feminista y de género en la región, ¿no? Se podía escuchar, se podía observar cómo había investigaciones muy bien plantadas en donde la experiencia era muy evidente y donde las otras podíamos aprender incluso desde nuestra posición de tutoras. Entonces creo que este tipo de construcciones transgeneracionales debería ser algo que se trabaja, bueno, transgeneracionales, además, en un trabajo como pares, debería ser una de las propuestas más interesantes y que deberían apoyar más en todas las universidades y espacios de investigación en nuestro continente, ¿no? Entonces, bueno, para no llevarme mucho tiempo, porque solo tengo 8 minutos, creo que en general estas tres cosas me parecen parte de las improntas del proyecto en general que se van a trasladar en el libro en particular. Ustedes van a ver ahí una serie de investigaciones respecto a distintos problemas alrededor de género en América Latina, pero que tiene detrás de sí todas estas variantes, ¿no? Todas estas variables en donde mujeres en distintos contextos, ¿no? Teníamos Brasil, Caribe, Caribe México, Caribe colombiano, el centro de México, Venezuela, un montón de espacios conectados que probablemente no hubiesen tenido esos puntos de encuentro de no ser por la propuesta de este tipo de espacios de investigación, ¿no? Que hoy nos dan como resultado este libro, que como ya mencionaban, está en acceso abierto. Lo único con lo que cerraría es conózcanlo, está en acceso abierto, circúlenlo. La verdad es que las personas que participaron dentro de este gran equipo de trabajo fueron personas muy comprometidas, que tienen una seriedad teórica y metodológica muy importante y que además, debido a las características del proyecto, no nos dejan nada más con una investigación, a ver quién más se encarga de ello, ¿no? Tienen algunas propuestas por ahí, algunos intentos de diseño de políticas públicas, algo que a veces no se alcanza a echar a andar por las cuestiones mismas de los tiempos de investigación y que a mí me parece una de las cuestiones más ricas dentro de todos los proyectos de investigación que se desarrollaron en este marco. Y pues bueno, ha sido un gusto estar acá, dar un breve panorama de lo que sucedió
Y pues ahora doy la palabra al resto de mis compañeras, compañeros, porque somos bastantes y muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela, muchísimas gracias. Vamos a ceder la palabra a otra de las tutoras, Natalia Quiroga. Natalia, por favor, adelante, te escuchamos. Bueno, la verdad que es una alegría que esté en papel este libro, que ya esté con nosotros el libro que nos plantea la forma como la desigualdad y la violencia de género en América Latina y el Caribe tiene todo un conjunto de dimensiones que no es fácil encontrar en un solo volumen y que por eso, digamos, la posibilidad de tener este libro con acceso abierto es una enorme contribución a la comprensión de los fenómenos de la desigualdad y la violencia que se sufren en la región. En particular, fue muy interesante el proceso de codirección de dos temas de investigación muy desafiantes. El primero relacionado con la enorme dificultad que existe en visibilizar el problema del feminicidio en Colombia, no como un problema que se distribuye en toda la sociedad en las mismas condiciones, sino como un problema que debe ser abordado de manera interseccional. Como habían planteado Tere y las colegas al inicio de la presentación, este trabajo de campo se hizo durante la pandemia y una de las cosas más interesantes uno de los retos más interesantes que tuvimos que afrontar con las investigadoras es que para el caso de las ciudades de Cali y Medellín, en donde se realizó este proceso de investigación, en ambos casos las investigadoras tenían poca evidencia o pocos elementos de las implicancias que tenía la pandemia en el desarrollo del trabajo de campo. Y eso daba cuenta del ciclo de conflictividad social alto que se vivía en Colombia en ese momento, al punto que era más fuerte en el trabajo de campo los procesos de movilización, los procesos de represión social, que incluso la misma pandemia. Y eso, digamos, demuestra los enormes desafíos que tuvieron que enfrentar las investigadoras. En la primera investigación que se refiere a la mirada interseccional sobre el feminicidio, es de subrayar que esta investigación se desarrolla en la ciudad de Cali, que es la ciudad en la que hay una mayor población afrodescendiente. Y por eso, digamos, este trabajo es un trabajo pionero porque tuvo que entrecruzar diferentes fuentes para poder dar cuenta del fenómeno. No solamente tuvo que cruzar la investigación de los órganos estatales que generan esta información, sino además acudir a las fuentes periodísticas, pero también, y algo que es muy importante, a las organizaciones que en la ciudad de Cali, en el territorio, trabajan con una perspectiva en donde las mujeres afrodescendientes tienen un lugar de vocería política, y por eso, digamos, resalto en la forma como se desarrolló este trabajo de investigación, el proceso de interlocución y los grupos focales que se desarrollaron con 3 organizaciones territoriales. Y este trabajo fue muy importante porque lo que logró mostrar es cómo hay enormes diferencias en el tratamiento y el acceso a derechos que tienen mujeres que están ubicadas o familias que están ubicadas en barrios de más altos ingresos, en lugares donde la población afrodescendiente no es la mayoritaria, en contraste con el tratamiento y la enorme dificultad para el acceso a derechos que tienen la población que habita en barrios que son de una historia y de un raigambre muy importante en el proceso de politización de las demandas de la población afrodescendiente. En este caso, cuando se plantea la urgencia de una perspectiva interseccional, lo que muestra es la necesidad de construir políticas que garanticen la accesibilidad a derechos, y cómo en una cifra tan aguda, digamos, en un evento tan extremo como es el del feminicidio, la ausencia de una mirada
que tenga en cuenta las desigualdades de género, de clase, de raza, de proveniencia, hace que no se perciba sobre qué grupos sociales cae con mayor agudeza esta violencia, ¿no? Entonces, este primer artículo es una enorme contribución, no solamente para pensar el problema del feminicidio por la actualidad de las fuentes conceptuales que aborda, sino también porque el trabajo en campo permite dar cuenta de la necesidad de poder entrecruzar diferentes formas de investigación, ¿no? Y darle sobre todo un acompañamiento muy fuerte a las organizaciones que en el territorio vienen trabajando en la defensa de las mujeres afrodescendientes. En el segundo caso que trabajamos, se desarrolla el trabajo de campo en dos comunas de la ciudad de Medellín, y como sabemos, la ciudad de Medellín ha sufrido procesos de violencia histórica, y hay algo de la manera como se ha venido asentando ese proceso de criminalidad que tiene que ver con el proceso de cogobernabilidad. Entender que el dominio del territorio, el control sobre el territorio, no es un control que hace estrictamente el Estado-Nación en todos los casos, sino que hay territorios que han sido tercerizados en su gobernabilidad a los grupos criminales. En ese contexto, la investigadora se pregunta cuál es el proceso de negociación que desarrollan las mujeres líderes en estas comunas para garantizar la vida en estos territorios que están dominados por lo que se llaman combos, que tiene que ver con esa gobernanza criminal del territorio. Y lo que muestra la investigación es muy interesante porque claramente no hay estrategias unívocas, y nuevamente la perspectiva interseccional es clave porque en esta investigación no pesa tanto la perspectiva étnica como sí la perspectiva etaria. Lo que encontramos es que la capacidad de negociación del territorio es radicalmente diferente para las mujeres jóvenes que para las mujeres de mayor edad, ¿no? Mujeres que tienen una experiencia de muchas décadas de habitar en el territorio. Y una cosa muy interesante y novedosa es que este artículo nos muestra cómo en el análisis de estos procesos las mujeres están excluidas por la mirada androcéntrica de los procesos sociales, la manera en cómo la capacidad de construcción política de las mujeres no es abordada por los estudios, por las investigaciones, dándonos una mirada absolutamente androcéntrica de los procesos sociales. Y lo que muestra esta investigación justamente es que son las mujeres protagonistas de esos procesos de negociación para minorar los peores efectos de la violencia en los territorios. Así que, bueno, concluyo con una invitación a que lean este trabajo tan interesante y este libro que, bueno, que realmente innova en la comprensión de las desigualdades en la región. Muchísimas gracias, Natalia, por tu participación. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra a Delmi Cruz, quien también fue tutora de esta convocatoria. Adelante, Delmi, te escuchamos, por favor. Buenos días, buenas tardes con todas, con todes. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a las compañías que forman de este valioso, que son parte de este valioso libro. Especialmente quiero agradecer a Tere Arteaga por su acompañamiento, por liderar este libro. También creo que es muy importante lo que mencionaste, Tere, al inicio, de cómo en algunos espacios feministas el acuerpamiento ha sido fundamental, sobre todo porque estábamos en medio de la COVID-19, en donde a muchas de nosotras, específicamente mujeres y personas de las disidencias o personas que estaban a cargo de muchos cuidados, el trabajo se nos hacía cuesta arriba. Parece que ya lo olvidamos, pero que era sumamente complejo. Creo que este libro las voces que componen este libro sin duda deben seguirse leyendo e impulsando sus carreras académicas, porque muchas de ellas son activistas.
Es una apuesta, creo que es una apuesta a continuar impulsando a investigadoras, investigadores, sobre todo mujeres indígenas, afrodescendientes, negras y a personas de la disidencia sexogenérica, si quisiéramos cambiar estas formas de hacer academia. Definitivamente creo que esto es indispensable. También creo e insisto en la necesidad de la que mencionó Gaby y que también Natalia lo puso sobre la mesa. La necesidad de impulsar a investigadoras jóvenes y de encontrar personas puente para que haya este diálogo intergeneracional que existió en este valioso libro. Porque pienso que es indispensable para el movimiento feminista leernos, sabernos, conversarnos, generar conocimiento intergeneracional para que la memoria esté siempre presente. Este libro habla, como ya lo mencionó, lo mencionaron mis colegas que me antecedieron, habla de las profundas desigualdades que perviven e insiste en quedarse en Abya Yala. Un libro que pone en el centro pues las experiencias de nosotras, las mujeres y la de nuestros pueblos, pero también que pone en el centro el jaque de la binariedad colonial con la que se nos ha construido y por eso trae a la mesa del debate esto. Y algo que para mí ha sido un honor y ha sido valioso es que traiga a Centroamérica, ¿no? A la necesidad de ser vista Centroamérica desde la voz de mujeres negras, de mujeres activistas, de mujeres jóvenes y de pueblos originarios, lo hace también muy novedoso. Las investigaciones que tuve la fortuna de acompañar. Y yo quisiera tomar este breve tiempo que me toca para nombrar el papel de la acompañanta. Nos invitaron a acompañar. ¿Qué es esto de acompañar? Y gracias a esta invitación me lo puse a reflexionar. Pienso que las academias blanqueadas, las academias clasistas, racistas, especistas, pues le han dado como mucho peso al tema de la escritura, de las conferencias públicas, a todo aquello que se visibiliza. No obstante, también, y pienso que el acompañar no es un papel muy invisibilizado. Y ya sabemos por las expertas o las personas, los equipos expertos que están trabajando el tema de los cuidados o de aquello que pone la vida en el centro o de aquello que es muy valioso, que a veces lo que es invisible es lo más pertinente. Y aquí me quiero enfocar, porque acompañar no es que el saber se da de la tutora al equipo de investigación ni al revés, ni del equipo de investigación a la tutora. Para mí, el tema del acompañamiento estuvo permanentemente en aquello que llamo el entre. Esos diálogos que generábamos a través de la virtualidad, pero en donde nos hacíamos preguntas, como bien dijeron las compañeras, de cómo investigar en medio de esta pandemia, pero cómo investigar, además de que estoy atravesando por todo el tema de los múltiples cuidados que me pasan, pero además cuando está siendo criminalizado mi pueblo, pero además cuando tengo todo el tiempo fue el tema del acompañar. Y esto nos pasó y nos cambió. Y yo me detengo en esta figura porque me parece sumamente valioso que Claxo impulse estas figuras, que siga impulsando investigadoras, investigadores jóvenes y jóvenes de diferentes pueblos, pero también que tengan mucho, que sean organizados y que estén en sus territorios transformando sus territorialidades, porque creo que eso es sumamente no solo valioso, sino que nos sirve para interrogarnos lo que queremos de la academia. Yo quiero contarles por último lo que y nos pasó, ¿no? Para nosotras para Debbie, para Liliana y para mí estar juntas fue un verdadero regalo. Seguimos articuladas, queremos soñar a Centroamérica juntas, queremos seguir articulando y creo que eso es un regalo que nos regaló también este libro y por eso estoy como muy agradecida de haber sido parte de él. Muchísimas gracias, compañeras, compañeros, y espero sigamos construyendo.
Muchas gracias por esa parte. Muchas gracias, Delmi, por tus palabras, justo, justo lo que nos pasa a nosotras. Eh, María José, si podrías silenciar tu micrófono, por favor. Ahí está. Bueno, muchas gracias, Delmi, por tus palabras realmente valiosísimas. Es lo que muchas sentimos y nos vemos reflejadas en lo que tú has señalado. Bueno, ahora vamos a entrar a esta sección donde van a participar de forma muy cortita, como señalaban, somos muchas, pero no solo somos las personas que ahora van a tomar la palabra, sino contarles que de esta convocatoria en realidad participaron 12 equipos, ¿no? Fue una convocatoria muy, muy grande y bueno, revolucionaria por todo el contexto que están escuchando ahora. Perdón si voy tardando un poquito porque voy a ir buscando. Vamos a dar la palabra a Diana Blanco. Diana, te vi por ahí. A ver, ahí voy buscándola. Ahí está, Diana. Sí, aquí estoy. ¿Me escuchan? Sí, Diana, te escuchamos, pero no te vemos. No vemos habilitada la cámara. Si pudieras habilitar tu cámara y tu micrófono, por favor. Ahí está. Hola. Muchísimas gracias, Diana. Diana Blanco ha llevado adelante la investigación, afectos y efectos del trabajo en campo en Amatenango del Valle, análisis desde una mirada feminista. Diana me había pedido que también nombremos a Mari Bautista, que fue protagonista de esta investigación. Bueno, tienen ahí la lógica otra vez, aparezco cuando falte un minutito. Adelante, por favor, te escuchamos bien. Muchas gracias, Tere. Muchas gracias de nuevo por toda la gestión que siempre haces. Bueno, quisiera empezar compartiéndoles que hoy Claxon nos invitó a hablar más allá de la academia, no más allá de estos límites que puede tener la academia y de los resultados de nuestras investigaciones. Por lo que agradezco profundamente este espacio y esta apertura a transgredir las fronteras, a transgredir los límites. Así que hoy quisiera invitarles a escuchar a Alejandra, que la conocimos así en el texto, pero Alejandra es Mari Bautista, lideresa comunitaria, antropóloga social de Amatenango del Valle de los Altos de Chiapas, en México. Y bueno, quisiera también invitarla a que ahorita nos comparta su sentir y su pensar. Entonces, Mari querida, si tienes la palabra. Bueno, no sé si me escuchan. ¿Sí? Bueno, Te escuchamos. Adelante, bueno, por favor. en el espacio que estoy hace un poco de ruido, pero espero que me puedan escuchar. Pues es una gratitud de corazón poder escucharlas por el trabajo que van realizando en los distintos espacios que puedan llegar. Pero desde mi experiencia aquí con Diana, pues es como una oportunidad de encontrarnos, pues desde ella su compartir, desde el aprendizaje o desde el espacio de academia que va ejerciendo, pero sobre todo pues la forma de cómo llega a la comunidad, de cómo comparte con las familias, con las personas y sobre todo pues las mujeres desde su actividad cotidiana, desde su actividad de vida, que en este caso pues es entre el cultivo, el barro y pues todo lo que sea la alimentación, cómo se va dando este lazo de amistad, de experiencia y sobre todo pues creo que lo importante en este recorrido, en este camino que llega Diana a la comunidad, a las familias, pues no es como tanto de decir que tenemos que atenderla porque pues viene a hacer un trabajo, no, más bien que tenemos la visita, el compartir, el escucharnos,
también el aprender, porque parte de lo que uno va compartiendo desde su sabiduría, desde la academia, pues también como pueblo, como comunidad y como mujeres, perdón, vamos como fortaleciendo también este aprendizaje o reconocer lo que nosotros vamos realizando, porque muchas veces uno nace haciendo, viendo, aprendiendo y sobre todo pues como que forma parte de su vida cotidiana, pero al ir reflexionando, dialogando o cuestionando lo que uno hace, pues uno va viendo el valor que tiene cada cosa que se va realizando y también lo que uno va aprendiendo durante el camino como mujeres. Y creo que esta parte del trabajo que ustedes realizan o desde las investigaciones que ustedes realizan, pues sí dejan como unas semillas que va sembrándose en cada uno de los pueblos, principalmente de las mujeres, para valorar el trabajo que tenemos como mujeres dentro del hogar, dentro de la casa y sobre todo pues dentro del trabajo que uno va realizando en la sociedad desde lo más pequeño que es, pero también como ese espacio de acompañarnos, o ese espacio de amigas, de hermanas que somos de fuera, venimos de diferentes países o llegan de diferentes países y uno estando en el pueblo, pues ya se acepta o se acoge como otra integrante de la familia y pues que ambos vamos reconociendo o se abre otra ventanita para conocer el mundo desde el punto de donde cada uno viene, en este caso de Diana, como conocer un poco, no tanto así grande de Colombia, pero al conocer a Diana, pues conocemos Colombia. Entonces esa parte es una bonita experiencia y ahora que Diana me invita en esto, decir pues que no quedó todo en el trabajo, sino más bien seguimos pues allí compartiendo, aprendiendo todo lo que se va realizando. Pues sería eso mi Muchas participación gracias. agradecida. Muchas gracias a María y muchas gracias a Diana también. Bueno, vamos a ceder la palabra ahora a Alba Carocio. Alba ha sido realmente una maestra para toda nuestra convocatoria. Ha sido muy lindo tenerla de becaria. Usualmente la tenemos de tutora, de evaluadora y revisando los textos y esta vez estuvo de becaria, de investigadora. Alba, te escuchamos. Adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar a Claxo por haberme dado la oportunidad y justamente en pandemia de poder profundizar en una investigación. Quiero agradecer especialmente a Natalia, que fue mi amorosa tutora, con quien dialogué de una manera muy amigable y muy linda, ¿no? Y a Teresa, que como un ángel, diría yo, como un ángel, así en las redes virtuales, nos fue llevando y nos fue acompañando también. Teresa, muchísimas gracias. Y todo eso sin duda bajo la mano maestra de Pablo Gomaro, quien es un entusiasta maravilloso que siempre está impulsando profundizar en diferentes campos de trabajo. Entonces, bueno, en esta oportunidad, bueno, yo trabajé un artículo, un texto, una investigación sobre el embarazo adolescente y su relación entre la desigualdad y la violencia. Bueno, sin duda, el embarazo adolescente en toda la región es un problema de primer orden, ¿cierto? Porque justamente el embarazo adolescente e infantil es consecuencia de discriminaciones acumuladas que sufren las niñas, que las va encerrando en círculos de abuso, de violencia reiterada y en muchos casos las lleva a la muerte por ser cuerpos todavía no preparados, no madurados y por su propia tristeza y angustia frente a una situación que es muy difícil para ellas encarar. En nuestra región tenemos en todos los países, el conjunto de las regiones, un trabajo que abarca toda América Latina. Ahí pueden encontrar con más precisión las cifras de la fecundidad adolescente en los dos
los dos segmentos en que es importante estudiarla, el embarazo adolescente entre 15 y 19 años y el embarazo que ya no es adolescente, es infantil, ¿no? En niñas de 14 años o menos, que es lo que puede encender todos los niveles de alarma en la región, que es que en nuestra región ha venido disminuyendo el embarazo adolescente, pero ha venido aumentando el embarazo infantil. De todas maneras, nuestra región tiene la segunda tasa más alta de embarazo temprano a nivel mundial, la primera la tiene África. Nacen anualmente, para decir alguna cifra que ubica el problema, 2 millones de hijos e hijas de madres y niñas adolescentes, lo que permite dimensionar su impacto social. Este no es un problema menor, no es un problema pequeño, es un problema que abarca un número muy importante de personas, porque abarca a las madres, pero abarca a los hijos. Es un reproductor prioritario de la pobreza, de la desigualdad. Ahora bien, yo trabajé, digamos, discriminación y vulnerabilidad son entrecruzadas en este fenómeno, en este mal social que es el embarazo adolescente, porque llevan a las niñas a un embarazo y a una maternidad temprana. Ahí tenemos, muy importante, quiero señalar que el embarazo adolescente ataca sobre todo a las niñas y más pobres, ¿no es cierto? A las mujeres más pobres de los territorios más alejados, a las mujeres más racializadas. Todavía hay regiones por ejemplo, en Argentina y en Colombia mismo, hay regiones de la casa donde se casan niñas para tener relaciones sexuales con ellas, ¿no? Y producto de esa violencia, bueno, pues son los embarazos tempranos. Todo eso está descrito, no voy a abundar, digamos, en los detalles. También el otro problema es la violación. Es decir, todavía en nuestra región no se han establecido las edades mínimas para tener relaciones sexuales, pero además lo que ocurre es realmente que las niñas, las más jóvenes, tienen relaciones con hombres muy mayores, y eso es tolerado y eso es visto como una cosa muy normal. En algunos países, por ejemplo aquí en Venezuela y en Colombia, en la región que yo más conozco, eso tiene el nombre de Sugar Daddy. El sugar daddy es simplemente un hombre que termina comprando los favores sexuales, bien sea ocasional o permanentemente, porque muchas familias ven en esta entrega de sus hijas una manera de solucionar algunos problemas de pobreza. La trata de mujeres es una trata que comienza a los 13, 14 años con la primera menarquia, y que ya una chica de 18 y 19 años es conceptuada como vieja para las redes de trata. Bueno, en conclusión, bueno, el trabajo se trata de hacer visible cifras y realidades que están ocurriendo en nuestra América. No hemos logrado ni siquiera hacer un arañazo, ¿no es cierto?, a este terrible problema de una situación jerárquica que además explota principalmente los cuerpos de las niñas más pobres. Entonces, bueno, les invito a leerlo y termino agradeciendo enormemente el trabajo de Teresa para hacer realidad este libro. Muchas gracias. Muchas gracias, Alba, tan hermosas palabras. Muchísimas gracias, estoy conmovida. Muchas gracias. Siempre cada convocatoria es un reto y la relación es siempre tan cercana con las investigadoras, y muchas gracias por reconocer. Bueno, vamos a escuchar a Graciela Tavares de Sousa Reis,
que representa al equipo de Vivian Grace Fernández Dávila Urquidi, Ana Carolina Moura Fernández de Almeida. Adelante, Graciela, por favor, te escuchamos. Sí, ¿me escuchan bien? Te escuchamos. Adelante. Gracias. Estoy muy contenta de estar aquí con vosotras. Cumprimento a todos, todas, todes. Entonces, nuestro trabajo fue específicamente sobre las mujeres mayas sobrevivientes de la violación sexual en el contexto guatemalteco de un Estado militarizado. Nuestra discusión es acerca de la justicia, esta justicia que los estados promueven y también la justicia a partir del sistema interamericano de derechos humanos está comprendiendo otras relaciones muy propias de las mujeres. Con esto trabajamos con una importante referencia, la Ley de las Mujeres, que es un trabajo muy importante de autoría de la profesora Amanda Foquirón, con la colectiva Actoras de Cambio. E porque nosotras, brasileñas e bolivianas, como a professora Vivian, estamos aqui preocupadas com uma questão das mulheres maias guatemaltecas, se há em nossas terras as mesmas violações. Justamente por isso, porque surge em este trabalho muito interessante desta coletiva Actoras de Cambio uma discussão que nos importa muchísimo, que é a discussão se a justiça é capaz de efetivamente resgatar e compensar os danos, todos os sofrimentos que afetam as mulheres. Então, temos aí uma discussão em que é muito importante um impulso de processo político, social, comunitário, para romper o silêncio e fazer justiça em torno de los crímenes sexuales cometidos sistematicamente e massivamente contra os corpos de las mujeres indígenas em nossa região. Então, neste trabalho, há uma reflexão sobre a justiça como um acto também de amor. E a justiça e o amor seriam as duas caras da mesma moneda, com integração e unicidade. Para isso é necessário uma sanação. Sanar, que é verdadeiramente a justiça. E sanar é o poder de trazer de volta, ter de volta uma pessoa, uma mulher que foi atravessada por bárbaras violências, sobretudo e especialmente por suas intersecções. Então, nosso trabalho é para visibilizar esta violência sexual que muitas vezes em los documentos históricos, em busca de la verdade, são ou eram até pouco tempo atrás não capazes de evidenciar a grande violência sexual e todos os males e a dificuldade desta justiça estatal de alcançar a sanação e reparação verdadeira. A compensação monetária, pecuniária, não é suficiente, e temos que muitas vezes o direito interamericano também está nos chamando a atenção para isso, buscar fórmulas de por políticas públicas, por outras medidas, cambiar as estruturas sociais que não estão permitindo cambios necessários para que estas violências não mais se repitam. Então,
Agradezco muchísimo que me escuchan. No sé si están pudiendo me ver porque me parece que mi imagen... Te vemos muy bien. Ah, qué bueno. Entonces, es eso. Y mi portuñol, pido disculpas también por eso. Está ahí una síntesis de nuestras investigaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Graciela. Muchísimas gracias por tu participación. Y no, las que nos disculpamos porque a veces no entendemos el portugués somos nosotras. Gracias por todo el esfuerzo que siempre hacen los equipos brasileños por comunicarse con todas nosotras en cada una de las convocatorias. Muchas gracias. Muchas Bueno, gracias. vamos a dar la palabra a Andrea Artavia. Andrea, te veía por ahí. Hola, ¿se Hola, escucha bien? Andrea. Te escuchamos y te vemos bien. Adelante, por favor. Muchas gracias. Para mí es un gusto, de verdad. Muchas gracias por la invitación y ya me hacía mucha falta pues ver al equipo, ¿verdad? De investigadoras. Fue una experiencia muy bonita y agradezco muchísimo a la Claxo realmente por haber hecho esta convocatoria y poner el foco en Centroamérica, ¿verdad? Que como ya han mencionado algunas de las compañeras, a veces pues nuestras historias también quedan un poco invisibilizadas, también em, quizás hay mucha investigación, pero estas investigaciones a veces no salen a la luz o no son publicadas, ¿verdad? Entonces es como muy valioso y muy importante esta convocatoria desde mi punto de vista. En mi caso particular, trabajé el tema del extractivismo agrícola, ¿verdad? Y el impacto sobre todo de la expansión de la piña, ¿verdad? En un punto muy específico que es la frontera norte de Costa Rica. Trabajé con comunidades allá y, y fue muy importante, digamos, conocer y acercarme a este punto del país porque pude como eh, comprender, digamos, la importancia también de la frontera y el papel de la frontera y de las mujeres migrantes y transfronterizas en los estudios territoriales, ¿verdad? Que me parece a mí que desde Aviala estamos realizando investigaciones muy importantes y desde una mirada feminista han venido aportando muchísimo, ¿verdad? Creo que hay que posicionar más dentro de la academia que nos lean, porque hay trabajos impresionantes, ¿verdad? Sin embargo, muchas veces, nuevamente, tal vez cuesta socializarlos o ponerlos como a la misma altura, que se reconozcan estos aportes, ¿verdad? Junto con otras investigaciones, porque definitivamente, desde mi perspectiva, la mirada feminista en el estudio de conflictos territoriales tiene muchísimo que aportar y creo que en esta investigación se puede dar un poquito, contribuir un poco en esta visibilización, ¿no? De cómo entender los conflictos territoriales y sobre todo cómo está impactando, digamos, a la región. Entonces, en ese sentido, yo quise trabajar con mujeres migrantes y transfronterizas que se encuentran en esta zona y analizar desde sus historias, desde sus miradas y desde sus cuerpos, ¿verdad? ¿Qué dicen sus cuerpos sobre esta expansión de la piña y cómo eso se vincula con estas desigualdades y violencias que vemos a nivel centroamericano, ¿verdad? Y me parece que justamente trabajar desde el territorio cuerpo como categoría relacional teórica aporta muchísimo al estudio, ¿verdad? Y es algo que me gustaría pues dejar sentado hoy, cómo trabajar desde el cuerpo territorio. En el caso mío, trabajé desde 3 escalas, que fue el cuerpo, los hogares y las comunidades, ¿verdad? Como cuerpos políticos que están en constante disputa y constante resistencia, ¿verdad? Es una categoría que permite justamente ver no solo las violencias, sino también las resistencias desde las cuales las mujeres están luchando cada día, ¿no? En la región, ¿verdad? Otra cosa que me gustaría aportar es el tema de lo afectivo y lo relacional, ¿verdad? Que permite adentrarnos en esta categoría cuerpo-territorio, ¿verdad? Y
y que quizás otras investigaciones que igual han hecho avances importantes en el estudio en este caso particular, de los extractivismos agrícolas en Centroamérica, pues claro que sí hay aportes muy importantes, pero me parece que trabajar desde esta categoría nos puede ayudar a profundizar aún más en cómo lo vivencian los cuerpos, ¿no? Y me parece también algo que me gustaría puntualizar y es cómo también nos afecta a nosotras como investigadoras. Para mí este trabajo fue realmente un reto, ¿verdad? A mi propia cuerpo, ¿no? Porque estar ahí, bueno, no solamente porque yo soy de la región, sino también como investigadora, cómo hacer esta diferencia, esta distancia epistémica, ¿verdad? Como investigadora, pero también como una mujer afectada por la expansión piñera y cómo gestionamos como investigadoras también todos los afectos que se mueven cuando vemos lo que diariamente están viviendo las mujeres. Es algo que me parece que es importante de seguir dialogando en estos espacios, ¿verdad? Y finalmente, para concluir, me gustaría decir que lamentablemente la situación desde el 2021 que se realizó el trabajo de campo hasta ahora solo va en deterioro, ¿verdad? Y eso es algo como muy lamentable, ¿verdad? La expansión de los extractivismos es cada vez mayor. No solo trabajamos ahora en la región norte, sino que vemos el extractivismo al menos de la piña avanzando a escala desmesurada también en el sur y en otras zonas de Costa Rica. Y no solo la expansión de los extractivismos, sino cómo esta expansión se está nutriendo de cuerpos de mujeres. Cada vez son más mujeres que están trabajando en las piñeras y también nos pone a pensar, cuestionarnos por qué está pasando esto, ¿no? Entonces creo que estas investigaciones nos abren a más preguntas, más cuestionantes que vale la pena pues seguir investigando y que ojalá que a través de Claxo y pues otras a través de las universidades y otras instituciones podamos contribuir y no solo en la parte de investigar y diagnosticar, sino también cómo resolver. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Muchísimas gracias por tu participación. Vamos a ceder la palabra ahora a Tito Michans Alayón. Ahí, Tito, te veía por ahí. Ahí está. ¿Quién hizo equipo también con Marisa Giselle Ruiz Trejo? Entonces, adelante, Tito, que escuchamos, por favor. Bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación. Pues es muy emocionante para mí como compartir algunas de las reflexiones finales del trabajo que realicé con la doctora Marisa Ruiz Trejo. Y antes de comenzar, pues agradecer muchísimo a Claxo y a todas las profesoras investigadoras que hicieron posible poder acceder a esta beca primero, que dio como resultado este artículo, este escrito, que es parte de un proceso, de un trabajo que hemos venido realizando la doctora Marisa Ruiz Trejo y yo. Y también como agradecer profundamente a todas las personas y colaboradores que nos compartieron sus voces, sus reflexiones, sus experiencias para realizar este trabajo. Y también a nuestra tutora, que fue Gabriela González. Sí. Entonces, pues en este breve tiempo que tenemos, habíamos invitado a María Elena, pero creo que no se encuentra aquí. Entonces, No la veo como conectada. sí, yo tampoco. Entonces, pues es una pena porque ella fue una de las personas fundamentales en esta investigación. Y nuestro trabajo se llamó Cartografías de la disidencia sexogenérica, indígena y afrodiaspórica contra las violencias coloniales en Chiapas, Centroamérica y el Caribe. Entonces, una de las principales, considero, aportes de este trabajo es como poner en el centro del debate, justamente desde una perspectiva feminista e interseccional, eh, dónde está primero em, problematizar la reducción de la categoría
de violencia de género, que generalmente se piensa mucho más para enfocar las violencias de género hacia las mujeres cis, y nosotros como que buscamos como expandir pues esta categoría para pensar las violencias de género respecto a todas aquellas violencias que viven la comunidad LGTBIQ+, sobre todo eh, en estos espacios liminales que son justamente Chiapas, Centroamérica y el Caribe, ¿no? Que muchas veces quedan como muy reducidos dentro del mapa geográfico y académico de lo que significa Latinoamérica, por un lado, y también porque la mayor parte de las comunidades no disidentes de género, pues somos parte también de comunidades negras, racializadas, indígenas. Entonces, pues esta problematización de la categoría de violencia de género también está atravesada por una problematización desde una perspectiva interseccional. Y creo que eso es uno de los grandes como aportes, ¿no? ¿Qué pasa cuando imprimimos a ciertas a categorías analíticas una perspectiva interseccional, como se disfracta y se amplía, ¿no? Las posibilidades de profundizar en otras formas de violencia que vivimos. También parte de las comunidades racializadas no blancas y no heterosexuales ni heteronormativas. Y por otro lado, creo que otro un resultado para mí importantísimo del trabajo, pues fue como visibilizar primero todo el proyecto político que desde posicionamientos feministas y también desde posicionamientos críticos hacia los sistemas binarios de género, pues nosotros personas y colectivas y comunidades eh, racializadas no blancas y disidentes, estamos como empujando y a su vez como pues en este trabajo importantísimo de continuar visibilizando nuestra presencia, nuestros aportes y también nuestra propia disidencia, tanto dentro del movimiento feminista como también dentro del movimiento, dentro de los grandes movimientos LGTBIQ+, porque si bien esta categoría es una categoría expansiva, también funciona como una categoría opresiva para quienes no podemos ser leídos dentro de esas identidades hegemónicas como significa lesbiana, gay, homosexual, trans, travesti, porque también nuestras identidades de género y orientaciones sexuales pues tienen como genealogías de construcción y fortalecimiento político desde nuestras comunidades. Y entonces nuestras formas de nombrarnos también están vinculadas a esos procesos de lucha y, y como que luego pues son atravesadas por esos procesos de identificación occidental, y entonces se pierde mucho de, pues de nuestra posición política, de nuestros aportes. Entonces, pues, y finalmente también creo que uno de los grandes aportes de este texto también fue como, pues, además de visibilizar esta disyuntiva, también poner en relieve y en conversación, pues, qué es lo que estaba pasando en un momento tan crítico como la pandemia del COVID-19 con las poblaciones racializadas no blancas en estas regiones, que además no éramos como sujetos los sujetos como más visibles dentro de la comunidad LGTBIQ+. Y en ese sentido me emociona mucho como poder brindar, ¿no? En este espacio, pues si ustedes ven el texto, pues pudimos lograr a través de la cartografía digital estar en contacto y recuperar el trabajo, las voces y los pensamientos de activistas de República Dominicana, Cuba, de los territorios garífunas de Honduras, ¿no?
y también de activistas de Chiapas y de la diáspora caribeña también, ¿no? Entonces, pues les invitamos a que lo lean, nos citen, citen a las personas que están ahí y muchísimas gracias a Tere por su trabajo y su acompañamiento también. Muchas gracias, Tito, muchas gracias. Y todos los trabajos son tan importantes que realmente la idea de empezarlos a leer, de empezarnos a citar, de considerar para futuros trabajos nuestros es también muy importante. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar la palabra a Viviana Parodi. Viviana, adelante, por favor, te escuchamos. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien, Viviana. Bueno, una suerte porque estamos en días complicados de conectividad aquí en Buenos Aires. Bueno, por un lado quiero, en relación a todo lo que venían compartiendo, hacer también esta salvedad de lo que significaron los acompañamientos para nuestras investigaciones. Para quienes estamos acostumbrados a, sobre todo en la academia más dura, cuidadora de los cánones, a ser dirigidas quizás con códigos un poco más patriarcales, no necesariamente ejercidos por directoras o directores, sino me refiero a ese marco en el cual siempre cuidamos los cánones más que los emergentes. Y este fue un proyecto que nos permitió a varias de las mujeres que participamos. Yo hice este trabajo junto con Basilia Pérez Márquez, referido a San Basilio de Palenque y sus dinámicas de violencia y desigualdades de género. Pero bueno, la tutoría de Marta Patricia Castañeda Salgado realmente nos fue de un enorme impulso. Además hemos podido leernos, hemos podido leer a Patricia y nos identificamos mucho con todo lo que ella venía desarrollando en relación a las etnografías feministas, precisamente por aquello que un poco yo he llamado como el inicio de estos trabajos hace muchos años, que en realidad tuvo que ver con lo que denominé como etnografía maternante, es decir, esto que pasaba hace unos ratos con los sonidos, nuestros hijos circulando en el medio de nuestros intercambios entre un país a otro y seguramente en la configuración de nuestros lazos, como digo en una parte al inicio, esto fue bastante fundacional, es decir, en nuestro lazo como mujeres en situación maternante. A pesar de las diferencias raciales, otras que pudieran enumerarse, cómo esto construyó realmente un lazo que nos permitió trabajar muchos años y seguir trabajando. En relación a esto que podríamos denominar como etnografías feministas o que Patricia lo venía denominando así, también colaborativas, porque no fue en este caso una investigación-acción participativa, hubiéramos requerido de otro contexto que no era la pandemia y de poder funcionar con otras dinámicas. Sin embargo, una de las desigualdades que se manifestó precisamente San Basilio de Palenque, como quizás muchos saben, es uno de los casos emblemáticos del patrimonio intangible de la UNESCO. Sin embargo, fue un poco la beca de Claxo la que pudo garantizar la conectividad de estas mujeres para que podamos tener esas reuniones que teníamos en nuestras casas, muchas veces compartidas, pero en este caso en una etnografía que tuvimos que establecer y construir y que llevó unos cuantos meses para poder llevar adelante. En relación con esto, una de las cuestiones que más sabemos que se encuentra en San Basilio es el elevado nivel de culturalización de las diferencias, lo que muchas veces deja eclipsado o en el ocaso las desigualdades del orden de lo social y dentro de ellas las desigualdades de género, porque además es muy difícil cuestionar la tradición. Sin embargo, hay movimientos feministas que ya no serían tan emergentes, que están bastante establecidos dentro de la comunidad de San Basilio de Palenque, cuestionándose o desnaturalizando quizás porque solamente las mujeres son las que llevan adelante no solo las tareas domésticas, sino las prácticas de cuidado en general en relación con la comunidad y cómo estos modelos de masculinidad se vienen a la vez deconstruyendo y replanteando en función de realmente una ética del cuidado, como hemos denominado, porque
San Basilio de Palenque es un corregimiento o un poblado que no tiene en realidad ni niños ni ancianos, digamos, al cuidado de bienestar social, sino que realmente mantienen una ética del cuidado que tiene que ver con poder sentirse como una gran familia. Quizás mencionar algunas de esas desigualdades, a lo mejor intracomunitarias, porque el artículo aborda más en profundidad lo que hemos denominado como división sexual, racial, etaria del trabajo y cómo esto pone esa función un poco folclorizada de las mujeres mayores, palenqueras, que tienen economías en tránsito y que con eso han sostenido en muchos casos los estudios de las y los jóvenes palenqueros, que muchos de ellos empiezan a emerger ahora como liderazgos, de la misma manera que la inclusión en la vicepresidencia de Francia Márquez de una congresista, Dorina Hernández, como una primer congresista palenquera en Colombia. Algunas de las cuestiones como para cerrar que nos parecieron resaltar, la alianza importante que también hay entre mujeres y varones palenqueros por una cuestión de discriminación racial en el contexto de la sociedad cartagenera particularmente. Las desigualdades, bueno, en materia de cuidados o intracomunitarias, las responsabilidades domésticas y la posibilidad de poder compartirlos, el escaso desempeño que las y las mujeres palenqueras resaltaban, como ahí pudimos incluir también en el texto sus voces, en relación con el desempeño de cargos públicos, comunitarios y de toma de decisiones, por ejemplo, en el Consejo Comunitario, ¿no? Que es una de las figuras en el caso de Colombia de la autogobernanza comunitaria. Finalmente, hacemos como un llamado a unas políticas y dinámicas post-patrimonialistas en términos de, bueno, estamos asistiendo al cierre del diseño de los afrodescendientes, que ha abarcado, según la ONU, desde 2015 a 2024, y sin embargo en sus consignas de reconocimiento, justicia y desarrollo, no se ha visto en todo caso acabado, o en esta trampa del caso de la patrimonialización, que también cosifica específicamente o más especialmente a las mujeres, cómo se ha dificultado realmente, a pesar de la durabilidad de un decenio, el alcance de la justicia y el desarrollo, entre comillas, porque también le hemos dado al mismo una perspectiva comunitaria. Muchas gracias, Viviana. Muchísimas gracias por tu participación. Vamos a ir cerrando nuestra sesión de presentación de nuestro libro Desigualdades y Violencias de Género en América Latina y el Caribe, con la participación de María José Erazo, que hace grupo con Gonzalo Ernesto Aguilar. María José, adelante, por favor, te estamos escuchando. Hola, hola, buenas tardes. Ay, disculpen Hola, que María tengo José. un poco de dificultad para hablar, pero voy a tratar de que se me entienda lo más posible. Te estamos Em, entendiendo bien. ok, Adelante, por favor. bueno, para empezar, muchas gracias. Yo estaba esperando con ansias que ya se presentara el libro. Me parecen algunos aportes, he podido ojear algunos, no todos, pero todos me parecen sumamente importantes, interesantes. Y más que todo me interesó esta convocatoria porque más allá de compartir, bueno, los resultados de la investigación, más bien como qué es lo que nos, qué es lo que nos dejan esta investigación, qué es lo que nos dejó este proceso de trabajo frente a este 8 de marzo y más frente a esta coyuntura. Bueno, comentarles más o menos que mi investigación fue sobre la dinámica laboral, la dinámica de las brechas de género en el mercado de trabajo en El Salvador y cómo cambia según la edad de los hijos. Esto iba más que todo para visibilizar cómo es que el tener un hijo implica, es una serie de decisiones, ¿verdad? Que es una modificación a la vida de las mujeres de forma permanente. Y bueno, nosotros
no solo, digamos, de todos los aspectos familiares, sino en el mercado de trabajo. Y lo que nos interesaba a nosotros es ver, con mi compañero, era ver cómo la participación de las mujeres, que ya de por sí en El Salvador es de la mitad de la tasa de participación de los hombres, cómo es que cambiaba cuando tenían un hijo. Y lo que encontramos fue que las mujeres que tenían un hijo disminuía drásticamente su participación, y a medida que iban creciendo los hijos, se iba, se iba aumentando la participación de las mujeres. Sin embargo, nunca volvía al nivel original. Entonces, digamos que ese era como lo que evidenciamos, era que esta decisión de tener o no un hijo, una hija, tendría que eh, repercute en la vida de las mujeres más allá, o sea, en todos los aspectos de su vida, incluyendo el laboral. Entonces, bueno, en El Salvador la interrupción del embarazo está prohibido en cualquiera de sus causales, y lo que estamos viendo es un deterioro de los derechos ganados de las mujeres, y un retroceso. Entonces, a la luz de esta coyuntura, no solo nacional, sino mundial, es bastante preocupante, porque en el sentido de que las mujeres no pueden decidir, no pueden decidir si tener un hijo o no, también les repercute eh, en todos los aspectos de su vida, incluso el laboral, donde ellas ya no pueden participar, al menos no en la proporción que ellas quisieran, y además si participan, tienen mayores cargas de cuidado que sus contrapartes masculinos. Entonces, en ese sentido, hace como un llamado esta encuesta a indagar más sobre eso, porque también lo que nos tocó en esta investigación fue tomar mano de la información que ya teníamos, pero que es muy escasa, em, pero que aún así, con estas deficiencias de información, las brechas son evidentes y son eh, irrefutables, en el sentido de que todos los resultados eran en detrimento de las mujeres y tenían menor participación, mientras que la participación de los hombres se mantenía prácticamente intacta, y independientemente de la edad de los niños. Cuando cuando los niños son más pequeños, tienen más necesidad de quedarse en su casa y dejar de trabajar. Entonces, diría yo que frente a este nuevo contexto, donde también están surgiendo otras narrativas machistas, otras narrativas eh, que buscan desmeritar o desvalorizar todo el esfuerzo feminista. Hoy más que nunca estos investigaciones y estos espacios son más valorados. Entonces, no puedo más que agradecerles, y espero que podamos compartir más sobre los trabajos de cada uno, pero no me quería ir sin dejar eso sobre la mesa, el hecho de que estamos siempre pendientes de estar defendiendo estos derechos, y incluso los derechos ganados, como en algún momento lo fue el trabajar para la mujer, no ha sido también ajeno a seguir sujeto a roles de género tradicionales. Entonces, por aquí me quedaría, y muchas gracias. Muchísimas gracias, María José. Muchas gracias por tu participación. Bueno, agradecemos a todos, a todas, a todos quienes han compartido con nosotros la experiencia de haber sido parte de la convocatoria, que como fruto tenemos el libro, pero también tenemos los plazos, que son los planes de lineamiento, de sugerencias para la política pública. Entonces, invitamos a socializar ustedes también en sus redes, compartir todos estos documentos que ahora están abiertos a uso público. Muy agradecida por haber compartido. Siempre la presentación de un libro pues implica un cierre de una convocatoria, así que muy agradecida, y desde Claxo también impulsar este tipo de convocatorias es muy, muy importante. Gracias por su participación.
dedicación, gracias por su compromiso, gracias por los mails, gracias por la paciencia que nos hemos tenido en momentos tan difíciles cuando no sabíamos cómo, en medio de la pandemia y ahora cómo vamos a ajustar nuestras metodologías y cómo hacemos ahora. Y bueno, caímos enfermas un montón, pese a todo eso seguimos adelante. Entonces, muchísimas gracias. Ha sido un placer, ha sido un gusto compartir con ustedes este espacio de aprendizaje, de conocimiento. Un saludo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a Dios. Hasta luego.